Bueno, una vez más estoy aquí con ustedes dándole la bienvenida a todos los que me siguen en la página Conociendo la Verdad, también a los que me siguen por YouTube, a los que me ven por Face. Eh, no puedo dejar pasar este momento sin que antes les salude en el nombre de Jesús a todos ustedes, mis lindos seguidores, que sé que estas enseñanzas que Dios a través de su Espíritu nos está dando, tanto a ustedes como a mí, están siendo de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a seguir con un tema súper importante que hemos venido tratando y es el culto. Recuerde que habíamos quedado haciendo un recuento de lo que era el culto, que primero, bueno, empezó con los sacrificios, ¿sí? De que ofrecía primeramente Abel, Caín, y bueno, hablábamos un poco acerca del por qué Dios se desagradó del uno y se agradó del otro. Y es porque no, a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? A Dios no lo podemos de pronto simular algo que no estamos sintiendo y que no está en nuestro corazón. A veces ni siquiera sabemos. Por eso la importancia de orar en el Espíritu y que Dios nos muestre cómo está nuestra vida delante de Él, qué área de nuestra vida necesitamos. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito más, a profundizar un poquito más acerca de ese tema, porque he mirado la importancia de lo que es tener en claro qué es el culto. Amén. Dice que a partir de Moisés el culto fue perfeccionándose, ¿sí? A partir de Moisés. Dice, con la construcción del qué? Del tabernáculo. Ya ahí vemos que empieza a aparecer el tabernáculo. Y son escogidos de la tribu de Leví a Aarón y a sus hijos. Vemos que ellos fueron escogidos. mmm, ¿Para qué? Para que fuesen sacerdotes. Eso lo encontramos en Éxodos 29 del 1 al 37. Ahorita yo no se los puedo leer porque se me iría muchísimo, de pronto, muchísimo tiempo y se extendería, o sea, se alargaría muchísimo. Bueno, pero vemos que en ese texto del 29 al 37 encontramos primero cómo Dios le da la forma a Moisés acerca de cómo quiere establecer ese tabernáculo. Recordemos la importancia de que debe ser Dios quien nos dirija en todo lo que vayamos a hacer. Cualquier decisión, cualquier de pronto cambio que querramos hacer en nuestras vidas, la dirección de Dios. Y vemos cómo Moisés fue llamado y Dios le dio esos pasos para que él construyera el, lo que encontramos en la palabra de Dios como el tabernáculo. Amén. Y fue escogido Aarón, ¿cierto? Su hermano, con sus hijos. Y a ellos se le fue primero dado una vestidura. Hay muchos que dicen, no, Dios mira el corazón, Dios solo mira el corazón y yo me visto como quiera. Es libre. Pero la Biblia dice que nosotros somos su real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recordemos que la antigüedad es símbolo de lo que es hoy la iglesia. Y resulta que a ellos se les dio una vestidura. Amén. Porque ellos iban a ser una representación en ese lugar muy importante. Y Dios al que llama capacita y lo reviste. Amén.
Y sigue diciendo, dice que y fue escogido Aarón y sus hijos para los oficios sacerdotales. Ese fue el objetivo. Amén. También apartó a otros personajes que se llaman Gersón, Coat, Memorari y los descendientes encargados de las gestiones locativas. Vemos que allí fueron escogidos personas. Amén. Fueron llamados personas. Eso lo encontramos en número 4, 1 al 33. Y a cada uno de ellos les correspondía una función diferente. Amén. Eso de que yo creo en Dios, pero bueno, ¿a qué me trajo Dios a este mundo? Nunca nos hemos preguntado, ¿cierto? ¿Qué propósito tiene Dios para con mi vida? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué tanto de pronto afán de que yo le busque, de que yo vaya a la iglesia? ¿Qué ha derramado Él en mi vida? ¿Qué ha visto Él en mí? Recordemos que desde el principio Dios ha escogido hombres y mujeres para usarlos para su honra y su gloria. Encontramos otro ya de pronto avanzando más cuando David traslada el arca del pacto a Jerusalén. Se agrega algo muy importante a los cultos y encontramos ahora la designación de músicos. Es por eso que en la iglesia hay músicos, instrumentos. Esto no se lo inventó nadie. Esto viene del corazón, de la mente de Dios. A Dios le agrada la alabanza. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No podemos estar callados. Cuando estamos callados, cuando estamos que nuestro corazón no quiere cantar, hay que orar. Hay que pedirle a Dios, Señor, que pase en mi vida, porque ya no te alabo como antes, porque ya no te adoro como antes, porque ya no te glorifico como antes. Y Dios empieza a mostrarnos, porque hay lugares de sequedales también en nuestras vidas. Pero yo quiero decirte que en esos desiertos también Dios está con nosotros. La garganta todavía la tengo un poquito afectada debido a que estuve en un campamento poderoso donde la gloria de Dios se manifestó en mi vida y en la vida de todos de una manera sobrenatural. Y nada, mucha gente todavía no puede hablar. Bueno, gracias a Dios que se me ha ido mejorando un poco más. Y allí vemos y que empezaron a conseguir músicos. Amén. Y empezó la alabanza. Eso está en Nehemías 12:46. Esta forma de culto a Dios ha prevalecido, ¿cierto? Pues en nuestros días también se le rinde culto a nuestro Salvador con instrumentos musicales y con cánticos. Hasta allí podíamos mirar lo que es el culto como tal. Amén. La importancia del culto. Pero hay algo que a mí me llamó la atención personalmente. Y es ese lugar, ese tabernáculo. Averigüé. Y el tabernáculo tiene 3 partes. Está el atrio. Dice que el atrio era ese lugar de reunión. Donde de pronto vamos a culto, nos sentamos. Vamos de espectador, perdón. Y nada, no pasa nada. Pero si tú te adelantas un poco y como que empiezas a adorar y empiezas a alabar y empiezas a dejarte guiar por esas alabanzas, por esa palabra. Señor, gracias por esta semana. Señor, gracias por esto. Gracias por lo otro. Empiezas a entrar al lugar santo.
Cuando estás en ese lugar santo, ya no eres el mismo. Ya sientes sed, ya empiezas a sentir esa presencia maravillosa. Pero yo quiero que sepas que hay un lugar mejor que el atrio y que el lugar santo. ¿Y sabes qué pasaba en la antigüedad cuando Aarón y sus hijos, solo el sacerdote podía entrar una vez al año? Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó en dos, para que tú y yo tuviésemos acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde está la Shekinah de Dios, el poder, su presencia sin límites, donde podemos romper cadenas, donde podemos llenarnos de Él, donde la soledad tiene que huir, la dependencia de los demás, donde aprendemos a depender el 100% de Dios, donde la tristeza tiene que salir, donde el dolor y las heridas se tienen que sanar, donde la enfermedad tiene que soltar este cuerpo, porque este cuerpo es el templo del poder del Espíritu Santo. A ese lugar santísimo, Dios quiere que tú y yo entremos y vivamos, no que nos entremos y salgamos, porque ya no estamos en ese tiempo. Dios quiere que vivamos allí las 24 horas del día, en el lugar santísimo, donde su presencia no tiene límites, donde tú puedes ser como eres y decirle: aquí estoy, con mis problemas, con mis fallas, con mis falencias, con mis debilidades, pero hambrienta, necesitada de que tú hagas algo nuevo en mi vida, de que tú transformes mi ser, de que tú me lleves a esos lugares poderosos donde cosa que ojo no ha visto ni ha subido a mente humana tienes preparada para mí. Y allí es donde tenemos experiencias grandes con Él. Allí es donde podemos entender el propósito que Él tiene contigo y conmigo. Allí es donde podemos dejarnos guiar por la decisión que Él tiene para ti y para mí, en ese lugar santísimo. Algo que me impactaba también, que dice la palabra del Señor, que cada uno de estos personajes tenían un llamado de parte de Dios para hacer. Cuando fueron a establecer a Aarón y a sus hijos, ellos fueron ungidos. Recuerda que la unción significa hoy en día la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos salir a predicar sin esa unción, sin ese poder, sin ese Espíritu Santo, sin que antes estemos en ese lugar santísimo. Algo también que me impactó, y es que cuando ellos ofrecían ese becerros sin defectos, lo hacían por parte. Y cada parte tenía un objetivo. Y ese becerro lo quemaban en el altar. ¿Sabes por qué? Porque desde el principio Dios ha querido ayudarte a ti y a mí en nuestras debilidades, en nuestros errores, para que no haya una pared que nos separe de Él y nosotros, para que esa pared intermedia que separaba al hombre de Dios se cayera. Porque el objetivo de los sacrificios era por el pecado. Pero ¿sabes algo que hoy me mueve más? Y llena más mi vida de gozo, de emoción, de alegría. Y también de reflexión para mi vida.
es que cuando se acabaron los sacrificios, porque el sacrificio servía para cubrir el pecado, mas no quitarlo. Dice la palabra de Dios que apareció uno que se ofreció por ti y por mí. Uno que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Que fue exhibido, maltratado, llevado, para que tú y yo ya ese pecado no fuese cubierto, sino que fuese quitado de nuestra vida, fuese arrancado de nuestro ser. Dice que Él entró una vez y para siempre y se ofreció. Te estoy hablando de mi Señor Jesucristo. Una vez y para siempre entró y se ofreció como ese cordero. Por eso Isaías nos cuenta, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, todas esas personas que lo acusaban injustamente. No abrió su boca. Si tú te lees Isaías, vas a encontrar esa historia tan maravillosa de nuestro Señor. Cómo se ofreció como cordero. Y fue trasquilado, dice la palabra de Dios. Dice que por nuestros pecados fue herido. Y por sus llagas fuimos curados. Dice, mas el herido fue hasta la cruz y murió. Murió por ti, murió por mí. Y por eso hoy en día ya no ofrecemos animales, sino que Él hoy quiere que tú seas ese sacrificio, esa vida sin manchas, esa vida limpia. Cuando te vayas a presentar ante Él, que debe ser las 24 horas del día, no los días de culto. Hoy me voy a santificar porque hay culto. Hoy me voy a santificar porque hay Santa Cena. No. Hoy debo vivir una vida en santidad porque Él, el Señor Jesús, fue ese cordero que fue inmolado por mis pecados, que se ofreció una vez y para siempre para mí, para limpiarme, para ser mi abogado. Y dice la palabra de Dios que enmudeció y no abrió su boca. Por juicio fue contado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque se unió con los pecadores, aunque nunca hizo maldad ni hubo pecado en su boca. Pero ¿sabes algo? El Señor no se quedó allí. Él resucitó. Él resucitó para que tú y yo seamos hoy libres. Él pagó un precio para que tú hoy y yo seamos libres. Para que tú y yo hoy podamos vivir en santidad. De pronto, en la antigüedad, se hacían todos esos sacrificios de holocausto, de ofrenda, y cada una tenía su nombre, y cada una tenía un objetivo, pero el corazón del hombre seguía atado. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre seguía en pecado. Ellos iban a la casa y seguían cometiendo errores. Pero después que el Señor Jesús murió por nosotros y se ofreció como ese sacerdote, como ese
ese siervo por nosotros. Ya en nuestra vida no hay de pronto esa tendencia al pecado, porque Él nos ha revestido y nos ha dado una vestidura nueva, así como vistió a Aarón, así como lo preparó, lo ungió, nos ha dado de ese Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y cuando estamos prendidos de la mano de Jesús, ese Espíritu Santo nos muestra el camino, nos muestra por dónde andar, porque el Señor se convirtió en ese camino, en esa luz que nos dirige, en esa lámpara que nos guía, y nos dio las herramientas, la armadura de Dios que está en Efesios 6. Y encontramos todo lo que tú y yo necesitamos hoy en día. Ya no podemos decir es que yo soy débil y por eso caigo y caigo y caigo. No, y con eso no quiero decir que no tengamos errores. Pero la palabra de Dios dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. La palabra de Dios dice que si nos caemos, Él nos levanta. Y si somos mujeres y hombres sabios, vamos a aprender de nuestros errores y vamos a ser cada día mejores personas. Yo te invito a que busques hoy en Isaías y puedas leerte ese texto y puedas saber qué hizo Dios por ti y por mí en la cruz y por qué era necesario que ya no hubiesen más sacrificios de animales, sino que el Señor mismo con voz de mando y de arcángel y con trompeta de Dios, ese mismo que nos va a levantar, que ha prometido levantarnos, ese mismo que dice que descenderá del cielo, un día vino y tomó forma de hombre y nació de una mujer y creció y murió por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, por nuestros errores. Y Él es ese sacerdote. Y a Él podemos llegar confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia. Pero por su sacrificio es que hoy podemos entrar a ese trono de la gracia, no esperar. Porque en la antigüedad ese lugar santísimo simbolizaba también muerte para el que no estuviera bien, para el que no estuviera preparado. Por eso solo el sacerdote podía entrar. Pero yo quiero que sepas que Dios nos ha dotado de un sacerdocio y nos ha santificado para que tú y yo tengamos acceso al lugar santísimo todas las veces que quieras entrar. Ya no hay obstáculos, sino decirle: Señor, aquí está mi vida. Me equivoqué en esto otro. Tomé malas decisiones y estas han sido las consecuencias. Pero tú eres poderoso para ayudarme. Tú eres poderoso para hacer nueva todas las cosas en mi vida. Si tú me has entendido este mensaje, yo sé que tu vida va a cambiar y seguirás avanzando en este camino. Seguirás creciendo, seguirás ofreciendo a Dios el mejor sacrificio. Para mí es de gran bendición poderles compartir lo que Dios me pone en el corazón y me da.
Esta palabra no solo es para ti, sino para mi vida. Porque si yo no entiendo, si yo como ese vaso no discierno lo que estoy diciendo, sería muy lamentable, porque me convertiría en un puente para que otros pasaran. Y yo quiero aprender también. Yo también quiero crecer, porque todos vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Dios te bendiga. Te mando un abrazo y espero que pongamos todos en práctica esta palabra que Dios nos ha dado y que el Señor Jesús continúe bendiciendo tu vida